necesidad de su pueblo, que estemos reunidos. Ojalá pudiéramos estar 3, 4 veces en la semana orando, su pueblo orando al Señor, clamando por Él. Él es maravilloso tener ese momento de oración y más cuando su pueblo se reúne. Porque dice el Señor que donde 2 o 3 estén congregados, allí estará Él. Pero Él prometió estar con su pueblo cada vez que su pueblo se reúne. Por lo tanto, hermanos, es una gran bendición este momento de oración donde su pueblo clama. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar, a leer la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 105. Leeremos del verso 1 al 3. Salmo 105, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová, invocar su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Qué hermoso, hermano, ¿eh? Dice el salmista que cantemos salmos y hablad de sus maravillas. Ese es el propósito del pueblo de Dios, por lo cual hemos sido llamados también. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamamos de las tinieblas a su luz admirable. Eres digno de toda la alabanza y de toda la gloria. Cantemos un himno, hermanos, victoria en Cristo. Somos más que victoriosos en Cristo. Comencemos. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy qué dulce gloria, hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero oír mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor.
ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Amén. Hermanos, esto sí no lo estamos cantando porque lo queremos, agregar a los himnos de la iglesia, así que hay que aprendérselo bien estos tonos. No sé si esta parte cambiarla, pero está bien. ¿De cuál? De esta. Victoria, ¿cómo se llama? Pero bueno, está bien así. Damos gracias a Dios. Lo importante es que Dios vea a un pueblo que le alaba, un pueblo que de corazón da gloria a su nombre, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Le pedimos al pastor que por favor pase adelante. Gracias. Bueno, hermanos, ya están bien alegres y bien, ¿verdad? Lo único que al final hay que tener esa voz de soprano, Pavarotti ahí. Bueno, buenas noches a los que llegaron un poquito después. Qué bueno verles aquí en esta noche para compartir la palabra del Señor y estar juntos y compartir este momento tan importante. Necesitamos esa gasolina de la palabra a mitad de semana. Que bueno sería que vinieran más hermanos todavía, pero entiendo que hay algunos que trabajan y se les hace un poco difícil de venir. Quiero darles las gracias a todos los que estuvieron orando por mí. De verdad que no pensaba que era tan grande lo que me estaba pasando, pero de verdad que sí fue bastante grande. Fue una infección que me agarró en una muela y sí, tuve que tomar antibiótico y después me hicieron una cirugía ahí y todo, pero ya hoy en la tarde, gracias al Señor, me he sentido mucho mejor. Y anoche pude dormir también mucho mejor. Así que gracias, hermanos, a todos. La oración es sumamente importante. Yo creo mucho en la ordenanza que el Señor nos da de orar. Orar sin cesar, dice el Señor, en todo momento. ¿Verdad? Debemos estar orando los unos por los otros. Amén. Y vamos a continuar, y yo creo que sí, en esta noche vamos a terminar la clase que estamos hablando de la depravación total. Y acuérdese que nos hemos metido, por así decirlo, como en un túnel negro, ¿verdad? Donde podemos vernos a nosotros mismos. Claro, para nosotros, los que ya somos cristianos, podemos entender que ya no vivimos, ya no somos lo que éramos, ¿verdad? Aunque seguimos viviendo en este cuerpo, ¿verdad? Que tiene limitaciones, se enferma. Bueno, ustedes vieron lo que acabo de decir, ¿verdad? De lo que le pasa a uno, ¿verdad? Y todo eso, pero sin embargo, en Cristo tenemos esperanza a pesar de que el pecado entró en el mundo, el pecado nos ha contaminado de una forma terrible. Por eso no nos debe de extrañar, ¿verdad? Ver todo lo que estamos viendo, guerras, problemas, tantas cosas, porque es parte, yo lo he denominado de esta manera, es parte de la miseria humana. La miseria humana se manifiesta en todo eso, en la envidia, el orgullo, la rivalidad. Como dice Santiago, en el libro de Santiago, ¿verdad? Hablamos, usted ve que de dónde vienen todas las guerras, todos los problemas son de las pasiones que se levantan contra nosotros mismos. Y por eso vemos tantos problemas, guerras, y lo horrible que son las guerras. Las guerras a veces duran años, esas guerras. Mire cuánto ya lleva la de Ucrania, ¿verdad? Con Israel, ya lleva tiempo. Y no sabemos cuándo va a acabar. Pero sí sabemos que el Señor está en control. A pesar de todo eso, Dios tiene un plan.
sabemos que Dios juzga a las naciones, las bendice, el hombre es responsable por lo que hace. Aún nosotros como cristianos somos responsables de lo que hacemos. No quiere decir que somos unos títeres y como algunos piensan como que Dios, ciertos teólogos, que no creo que sean teólogos, pero como que piensan esa teoría de que Dios le dio, es como un reloj de cuerda, que le dio cuerda y dejó que el mundo, o sea, creen que Dios creó el mundo y todo, pero que le dio como un reloj cuerda y lo dejó solo que andara solo. No, eso no es verdad. La palabra del Señor nos revela claramente, hermanos, que Dios está en control absolutamente de todo. El hecho que nosotros no entendamos muchas cosas no quiere decir que Dios no está en control. El hecho de que los ateos piensen que Dios no existe no quiere decir que no exista. ¿Ok? Entonces, porque realmente existe. Entonces, hermanos, lo que nos muestra todo este estudio que estamos viendo, recuerden que empezamos viendo en el primer libro, vimos los atributos de Dios, conocimos a Dios, ¿verdad? Cómo Él se nos ha revelado en su palabra. También hablamos de un poco de lo que es la revelación natural, la revelación especial. La revelación natural es, ¿cuál es la revelación natural? Ajá, exactamente, ¿verdad? Cuentan la gloria de Dios. Exacto, el Salmo 19, exactamente. Todo el mundo puede ver que Dios es real a través de la creación y todo, pero la revelación especial, ¿cuál es? La que da a través de Cristo. La que da a través de su palabra, exactamente. Estamos incompletos, el ser humano está incompleto y no puede conocer al Dios verdadero si no lo conoce a través de su palabra. Por eso somos tan intencionales nosotros, ¿verdad? Como iglesia, en siempre estar estudiando la palabra, predicando la palabra. Le damos más tiempo a la palabra en un culto que a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor a nosotros nos está hablando y debemos nosotros entender que necesitamos que Dios nos hable. Por eso que dijo, la palabra dice, lámpara es, dijo el salmista, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la necesitamos de verdad para poder vivir aquí. Entonces, después pasamos a este libro, vimos la caída de Adán, la del hombre, todas estas cosas que venimos estudiando y entramos ahora a la depravación total. En la depravación total estamos viendo nuestra condición, ¿verdad? Vimos que el hombre no es tan malo como podría serlo. Todavía el hombre mantiene rasgos de Dios. Por eso usted ve que hay personas que no son cristianas, no tienen el Espíritu Santo y en ellos se manifiestan cosas buenas todavía, ¿verdad? Hacen obras de caridad y todas esas cosas. Lo único que ellos no lo hacen para la gloria de Dios porque imposible, no lo conocen. Los únicos que pueden hacer las obras que Él preparó de antemano somos nosotros los hijos de Dios. Nosotros estamos ahora haciendo las obras de Dios que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces eso es lo que nosotros estamos viviendo y gloria a Dios, qué alegría es vivir en la voluntad de Dios. Ahora, necesitamos nosotros, como dice Romanos capítulo 12, renovar nuestro entendimiento todos los días. Así como usted come, desayuna bien, ¿verdad? Que le gusta una buena comida en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, ¿verdad? Y a veces en la merienda, por ahí también algunos, pancito con café y todo. Bien, asimismo nosotros necesitamos la palabra de Dios. Si no nos alimentamos espiritualmente, hermanos, nuestras mentes, porque acuérdese, hemos dicho que vivimos en este cuerpo, ¿verdad?, de muerte, este cuerpo que todavía está sujeto a tantas cosas. Nuestras mentes hemos estudiado que todavía han sido infectadas por causa del pecado, la caída. Entonces, si yo le preguntara a usted, no me diga qué pensó, pero si yo le preguntara a usted cuántos pensamientos negativos tuvo usted hoy, yo puedo detectar que tuve por lo menos 4 o 5, yo. Pero ¿qué debemos hacer cuando esos pensamientos vienen? Llevarlos a la presencia de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento
que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? La obediencia de Cristo. Pero si no tenemos la palabra, ¿cómo lo vamos a llevar? No tenemos protección ninguna. Pastor, pero que si voy a ir al cielo, si usted va a ir al cielo, no se preocupe por eso, pero usted no quiere vivir una vida miserable. Usted quiere vivir una vida como estábamos cantando. Ya tengo la victoria. Ya tengo la victoria, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, por eso debemos renovar nuestros pensamientos. Estoy pensando negativo de algo, no, pero ¿qué dice la palabra? Dice todo, pensad en todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna. Tenemos que tener cuidado porque nosotros, si nos estamos quejando, si estamos abrazando pensamientos negativos, nosotros no estamos confiando realmente en Dios. Por mucha palabra que sepamos, por muchos años que llevemos en la iglesia, si nosotros estamos, y se vale un momento de tristeza, se vale, porque es verdad que nos entristecemos, pero no podemos quedarnos ahí como hijos de Dios. Tenemos que levantarnos y creerle a Dios y darle gracias. Usted quiere ser una persona que se siente feliz, sea agradecido. Usted está viviendo ahora, en este momento, usted está viviendo la voluntad de Dios en su vida. A menos que usted viva una vida de pecado, se ha salido del camino, ¿verdad? Se ha salido. No de Dios, porque es su hijo, su hija. Pero lo que estoy diciendo es que usted se ha salido de lo que Dios quiere, del propósito de Dios aquí en la tierra para usted. Entonces por eso debemos la palabra de Dios. El Señor dice esto, el Señor dice esto. Y ahí, en la palabra, en la palabra. Entonces este libro, hermanos, nos mete en ese túnel negro que nosotros no queremos escuchar lo que realmente es el ser humano. ¿Ok? Si hay algo bueno que tiene el ser humano, lo puede producir es por Dios. ¿Verdad? Es por Dios. Pero no por nosotros mismos, sino es por Dios. Entonces, vamos a ir a donde quedamos. Si ustedes me recuerdan, por favor, página 41, estamos hablando de la depravación total. Necesitamos para hacer, mientras más nosotros vemos la condición de nosotros, hermano, fíjese, para que no salga triste hoy de aquí, mientras más usted ve su condición humana, de donde el Señor lo sacó, más agradecido está con Cristo. Más agradecido usted va a estar, porque usted sabe en ese lugar miserable donde usted se encontraba. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor en Efesios 1:2. ¿Se acuerdan? Fuimos resucitados con Cristo. ¿Okay? El libro de Efesios, yo le aconsejo que lea esa carta de Efesios. Léala bien y léala, para que usted vea tan hermoso todo lo que dice, de dónde está usted, cuál es su posición verdaderamente en Cristo. Efesios. Entonces sí estábamos ahí, alguien marcó, estábamos en la página 41. 41 en el punto número 3, ¿verdad? ¿Sí? El punto 3, correcto, gracias. Entonces dice, vamos a orar primero. Había orado al principio, por eso me quedé como que, pero no oramos por la palabra. Padre, en esta noche ponemos esta palabra tuya santa delante de tu presencia, Padre, que podamos ser edificados por tu Santo Espíritu, salir de aquí fortalecidos de una manera especial y que crezcamos en el conocimiento tuyo, podamos ver del pozo hondo donde tú y oscuro donde tú nos sacaste y ser agradecidos y compartir este evangelio tan grande, estas buenas noticias con otros que te necesitan tanto. Te lo pedimos, trae a conciencia en nuestras mentes en la necesidad de ti, de tu palabra, de buscarte en el nombre poderoso de Jesús. Úsame una vez más, Señor, para traer esta enseñanza a tus hijos, en el nombre de Cristo. Amén. Dice, página 41.3, dice, habiendo establecido la verdad de que todos los hombres nacen llevando la corrupción moral de Adán, y fíjese que dice moral, consideraremos ahora
las escrituras que ilustran la severidad o profundidad de esta corrupción moral. Así que vamos a ir más profundo ahora. La pregunta dice, ¿qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de la profundidad y el alcance de la corrupción del hombre? Vamos a ir a Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, verso 5 o versículo 5. Adelante, hermano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Amén. Fíjese la maldad del hombre, ¿verdad? Que nos enseñan las siguientes escrituras acerca de la profundidad y el alcance de la corrupción del hombre. Fíjese que vio el Señor, ahí vemos cuando el Señor destruyó la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vino el diluvio, toda esa parte, y veía que la intención del corazón era de continuo al mal. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por Cristo en este momento también, por su Santo Espíritu. Si no fuera por Él, ¿verdad? Estuviéramos todos totalmente perdidos. Entonces la nota nos dice, para ilustrar este punto, supón que alguien pudiera poner en un video todos los pensamientos de un hombre, desde sus primeros momentos de la infancia hasta el presente, y luego mostrar ese video a sus amigos y familia más cercanos, a aquellos con los que ha compartido sus pensamientos y debilidades más íntimas. Él estaría tan abatido por la vergüenza que no sería exagerado pensar que nunca más sería capaz de mirarlos a los ojos. Y eso es verdad, ¿verdad? La vergüenza que sentiríamos, imagínese usted, con todas las cosas que pensamos. Y no solamente desde la infancia, ¿verdad? A diario vienen pensamientos. Yo digo que el enemigo, como dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, que habla de los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Esos dardos de fuego. Porque fíjese, hermano, si usted anda en santidad y usted anda bien en el Señor y todo, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Bueno, de dos fuentes. O su propia carne, ¿verdad? Porque la carne también se puede manifestar. ¿Verdad que sí? Porque a veces podemos y tenemos que tener, por eso tenemos que tener cuidado cómo alimentamos la carne que estamos viendo, porque por aquí entra también, por aquí, podemos alimentar la carne de una manera positiva, porque bueno, estamos alimentando el espíritu, pero la carne quiere lo contrario a Dios. Hay una lucha. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces vienen, se puede manifestar la carne, pero también el enemigo te lanza los dardos. Tú dices, ¿de dónde vino este pensamiento? Totalmente del infierno. Esto no es de Dios, ¿verdad? Y uno pues lo rechaza en el nombre de Jesús y entonces vuelve y alinea sus pensamientos. Por eso es lo importante de la palabra, ¿verdad? Porque el Señor quiere, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Dice que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Pero si no la tenemos llena, cuando algo está vacío, algo lo va a llenar, ¿verdad que sí? No se va a quedar vacío, ¿verdad? Algo lo va a llenar. No va a estar ahí llena de aire, no. ¿Usted la llena de la palabra o se llena del mundo sola? Entonces por eso la palabra de Dios hay que llenar. Ok, entonces vamos a ver a Job, libro de Job, capítulo 15, versículos del 14 al 16. Y acuérdense que estamos en la pregunta que nos enseñan las siguientes escrituras acerca de la profundidad. Eso es lo que estamos viendo. La profundidad y el alcance de la corrupción del hombre. Ya leímos aquí la escritura, Génesis 6:5, y que dice que la maldad de los hombres era mucha, que Jehová vio y era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, solamente al mal. Entonces, ¿qué dice Job 15, 14 y 16? Y otro
y otro hermano o hermana que busque Job también, pero 25, 4 al 6. A ver qué dice. No, no lo sé. Job 15, 14, Ajá. 15, versículo, el capítulo 15. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Ujú. Exactamente, como vemos la profundidad de la corrupción ahí del hombre, ¿verdad? De la maldad del hombre. ¿Qué dice el 25? Vamos a ponerla, y los domingos es importante que ese micrófono, porque estaba yo viendo la clase y algunos hermanos no se escuchan cuando leen. Entonces, para beneficio de las demás personas que a veces no vienen o que ven los videos, es importante que alguien tome esa tarea. hacer eso? Yo sé que es un poquito tedioso, Sí. pero Yo lo agarro, yo lo tomo. habíamos Sí, me puesto deja. antes el micrófono ahí en el centro, pero los Del hermanos a 4 veces al no 6. querían levantarse y entonces Ok. mejor es que alguien les pase el micrófono. Ajá, la abuela. 25 del 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios, perdón? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Imagínense. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Imagínense hasta ese punto. ¿Ve lo que dice la palabra del Señor? Esa realmente es la condición del hombre. Lo dice el Señor en su palabra. Esa es la condición verdaderamente del hombre. Porque, hermanos, mire, no quiero decir que todos sean así, pero lo que quiero decir es hasta dónde puede llegar un ser humano. Esas personas que no tienen ni escrúpulos y asesinan, hacen cosas terribles que no quiero ni siquiera decirlas, porque son inspirados únicamente o poseídos por Satanás para cometer esos hechos tan graves, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Bueno, ni un animal hace eso, ni un animal hace eso que puede llegar a ser un ser humano. Entonces, imagínese la condición del ser humano. Y la única oportunidad que tiene es Cristo. Esa es la única alternativa que tiene esta humanidad. Solamente el Señor puede realmente cambiar una vida. No hay otra cosa, no hay otra oportunidad, no hay nada más que verdaderamente pueda cambiar el corazón del hombre. Ninguna religión salva, las religiones normalmente ellas lo que te enseñan es a ser bueno. Nadie puede ser bueno, el hombre no es bueno. La Biblia nos dice que el hombre no es bueno. El ser humano es malo. Esa es la verdad. Ahora, cuando el Señor lo transforma, dice la palabra en el libro de Ezequiel, que le quita el corazón de piedra y le pone un corazón de carne. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? No es que vayan a decir, no, el pastor dijo que el Dios lo opera y le saca el corazón. Pero es la condición del ser humano y lo que Dios hace, un corazón que ame, ahora la persona es totalmente transformada, regenerada por el poder del Espíritu Santo, lo cambia totalmente. Entonces tú puedes amar de una manera que tú no amabas, tú puedes hablar de una manera que tú no hablabas, tú puedes sentir de una manera que tú no sentías. Tú temes a Dios de una manera, no un terror, sino es un respeto, una reverencia. Caminas con Él, la presencia del Espíritu Santo está en ti. Y eso es algo demasiado grande. Yo creo que a veces nosotros perdemos la conciencia de eso realmente. Pero debemos ser recordados todo el tiempo que el Señor está en nosotros y que sin Él no somos nada. Entonces, hermanos, vamos a la nota, la página 42. Dice que el lenguaje que se utiliza en ambos pasajes es extremadamente fuerte y ofensivo.
Y es verdad. La verdad duele, ¿verdad que sí? Claro, la decimos aquí, ¿verdad? Con amor, porque déjeme decirle, como hablábamos el domingo, cómo nosotros podemos conciliar la ira justa y santa de Dios con su amor inagotable. Eso lo vimos, ¿verdad? Porque Él es santo y Él es justo, y como es justo, Él tiene que juzgar el pecado. Tiene que hacerlo, porque si no, no fuera justo, ¿verdad? No es como los jueces de la tierra, que algunos se pueden sobornar, pero el Señor no podemos hacer eso. Y como Él es justo, Él tiene que pasar su justicia. Pero a la misma vez, como Él es justo y Él es santo, por eso se vistió de la naturaleza de Cristo. Se encarnó en Cristo Jesús para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, su pueblo. Y ahí se demuestra el amor inagotable de Dios. Ahí. Entonces, de esa manera nosotros podemos, hermanos, conciliar, ¿verdad?, la justa ira de Dios y su amor inagotable, su amor perfecto. Entonces, por eso todo creyente, ¿verdad?, todo hijo o hija de Dios debe sentirse tan contento, tan amado, que la única manera que se puede entristecer, bueno, el Señor también se entristeció y vemos muchos momentos en los cuales los santos se han entristecido, no solamente en la palabra. Si vemos David leemos los salmos y vemos que David se deprimió. Elías se deprimió cuando lo persiguieron. Señor, quítame la vida, decía. Estaba deprimido. Se escondió en una cueva. ¿Pero qué hizo? Se quedó ahí. No, el Señor lo levantó. El Señor lo sacó de esa depresión que tenía. Entonces, hermanos, podemos estar seguros de que estamos en el hueco de la palma de Dios. Estamos en sus manos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 8? Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni peligro, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Entonces, cuando nosotros nos acordamos de dónde el Señor a nosotros nos sacó y lo que nosotros éramos, más agradecidos debemos estar. Más debemos compartir este evangelio precioso porque sabemos que es la única respuesta al ser humano. La única. Debemos amar la iglesia más que nunca porque es columna y baluarte de la verdad. Es el único sitio donde las personas pueden venir a ese oasis de restauración, de amor, de cambio, de salvación. Es aquí en la iglesia. Y cuando nosotros nos reunimos, la fuerza es más grande. Y el Señor ha prometido que donde nosotros, sus hijos, estemos reunidos, ahí está Él. Ahí está Él. Por su Santo Espíritu, el Señor está aquí. Eso es algo grandísimo. Entonces sigue diciendo aquí en la nota, hermanos, sin embargo, hemos hablado que es ofensivo, es fuerte, pero sin embargo, en sus contextos adecuados, son expresiones verdaderas del hombre separado de la gracia de Dios. ¿Ven? Separados de la gracia de Dios, que puede limitarlo. Somos una raza caída con un mal que solo puede ser curado a través de la redención en Cristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Amén. Amén. Otra cosa. No hay poder más grande que el de Dios, manifestado en una vida, ¿verdad?, que está consagrada, que lo busca. Eso debemos tratar de orar, hermano, lo más posible. Tener comunión con el Señor lo más posible donde quiera que estemos. Para que cuando hablemos, se predique la palabra y esa palabra llegue al corazón y penetre hasta partir el alma, abra esa coraza, esa alma dura. Está, ¿verdad?, nada más la palabra de Dios. El poder de Dios puede abrir esa alma dura y abrir esos ojos espirituales. Veamos Eclesiastés capítulo 9, versículo 3, hermanos. Dice, ¿qué dice?
todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Cuán insensatos, ¿verdad? Podemos ser nosotros. Esa es la condición del hombre caído. Isaías 64:6, que dice, vayamos al libro de Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí está otra vez la condición de nosotros. Como trapo de inmundicias, y caímos todos nosotros. Leamos la nota. Las obras más grandes y dignas de alabanza de los hombres no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Uno puede vestir a un leproso con la seda más cara y blanca para cubrir sus llagas, pero la corrupción de su carne inmediatamente exudaría, o sea, sudaría, ¿no? Transpira a través de la prenda, dejándola tan vil como el hombre que busca cubrir. De manera similar, las mejores obras de los hombres están manchadas con la corrupción de sus corazones caídos. ¿Sí? Por eso nosotros vemos, si usted ve, estábamos hablando al principio que nosotros como hijos de Dios estamos haciendo las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero cuando nosotros hacíamos obras buenas antes, si usted se pone a pensar bien, usted lo hacía para la gloria suya. Usted no lo hacía para la gloria de Dios. Póngase verdad. Te dice, sí, es verdad, yo hacía algo bueno, entonces era para que me devolvieran eso, o para que me dieran gracias, o para que me dieran gloria a mí, ¿verdad? En el fondo, muy en el fondo de tu corazón. Y eso es lo que sucede con todo lo demás. Las personas hacen las cosas esperando algo a cambio. Como hijos de Dios no podemos hacer eso. Cuando nosotros damos y cuando nosotros ayudamos, usted dese por pagado, porque Dios le ha dado mucho. Le ha dado más de lo que usted se merece, de lo que yo me merezco. Entonces démonos por pagado. Si es verdad que recibimos de Dios sus bendiciones, su amor, cuando le hacemos a las personas te dan las gracias, te abrazan, son agradecidos, pero si no te agradecen nada, usted no lo estás, pero mira lo que le di y no me dijo ni gracias, no se preocupe por eso. Dice el Señor que cuando nosotros le sirvamos a los hombres, lo hagamos como para Él y no para los hombres. Para Él. Debemos llevar eso siempre en mente. Ok. ¿Algún comentario, pregunta hasta por aquí? Usted me ve que voy un poquito rapidito porque quiero así que terminemos esta clase. Y ya casi la terminamos, pero preguntas, comentarios acerca de eso. No. Ok. Entonces, vamos al punto número 4 y ya este viene siendo el último punto. Cuando hablamos de la corrupción moral del hombre, se debe prestar atención especial al corazón. En las Escrituras, el corazón se refiere al asiento de la voluntad y de las emociones. Representa el núcleo mismo del ser de una persona. De acuerdo con las Escrituras, el corazón mismo del hombre es corrupto. De ese fluye toda forma de pecado, rebelión y perversidad. Por eso yo estaba hablando de que a veces nos viene, tú dices, ¿de dónde viene esto? O viene del infierno o viene de la misma carne, del corazón, ¿verdad? Se levantan
Y ahí lo vamos a ver ahora aquí en la Escritura, de dónde se levantan todas esas cosas. Por eso todo el tiempo es tan importante que estemos en la palabra. Los medios de gracia no los podemos descuidar nunca, hermanos. La oración, la comunión entre los santos, la lectura de la palabra, el estudio, todas esas cosas son importantes. Ayunar cuando el Señor se lo indique. Eso es importante también. Veamos cómo se describe el corazón del hombre en Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Cómo se describe? 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Exacto, se describe como engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Por eso vemos, por ejemplo, muchos muchachos cuando estaba uno en esa edad, no vamos a hablar de otros, de nosotros mismos, y no conocíamos del Señor ni nada, y te le acercabas a una muchacha y tu corazón muchas veces era, la intención tuya no era muy buena, que digamos, o ya se le olvidó. Y es engañoso, estaba engañando a la muchacha. Por eso a las muchachas, pues, uno les dice siempre, los que tienen niñas, ¿verdad? Y los hijos también, porque hoy también hay que tener cuidado, es de parte y parte. Cuidado, asegúrese bien, no dé la prueba de amor hasta que se case. Exactamente, a que la prueben. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Porque engañoso es el corazón y perverso. Por eso es que cuando nosotros, usted ha oído mucho esa palabra que dice, es que yo siento hacer esto. Es que yo siento. ¿Verdad que sí? Esa palabra es muy de moda. Es que no es que siento, es que dice la palabra primero. Si mis sentimientos van alineados a la palabra de Dios, entonces es bueno. Pero si mis sentimientos están en contra de la palabra de Dios, entonces es malo, deséchelo. Por muy sabroso, por muy bueno, que usted lo vea, no. Si está en contra de la palabra de Dios, es malo. Es perverso. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso y es engañoso. Usted no puede ni siquiera confiar en su corazón. Solo aquí, en la palabra de Dios. Ahí sí está la verdad. Ok, hermanos, veamos la condición del corazón también, de acuerdo a Mateo. Vamos al Evangelio, capítulo 15, versículos 19 y 20. Al Evangelio de Mateo, capítulo... Ajá. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Exactamente. ¿Ves? Ahí estaba el Señor en la lucha, ¿verdad? Con los fariseos que todo el tiempo lo estaban atacando y atacando. Pero porque ustedes comen con las manos sucias y todo eso, y el Señor le trae la enseñanza. Lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, no lo que entra. ¿Ve? Todo lo que sale del corazón, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, todo eso, salen del corazón, las mentiras y todo eso. Entonces no se puede confiar en el corazón. Veámoslo también en Marcos capítulo 7, 20 y 23. ¿Qué dice? Del 20 al 23, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? Sí, ¿me deja? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia,
la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí vemos, lo dijo el Señor. Así dice el Señor, y eso es lo que contamina al hombre. Usted se da cuenta, hermanos, para que usted vea lo delicado que es la palabra de Dios y lo importante que es obedecerla. Si usted no quiere, por ejemplo, cuando estamos criando a los hijos, nosotros tenemos que tener cuidado como nosotros nos conducimos. No podemos decirle a un muchacho, no mientas cuando tú eres mentiroso. ¿Verdad? No podemos exigirle a los muchachos, no hagas esto si tú lo haces. Fíjese lo importante que nosotros como líderes, ¿verdad? Como padres, nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener una conducta intachable delante de nuestros hijos. Y cuando nos equivocamos, pedirles perdón a los hijos. Porque a veces nos llenamos de orgullo y no somos capaces porque son menores o porque cualquier cosa, no porque yo soy el papá, no pedirle perdón. Hasta a un niño hay que pedirle perdón. Hijo, perdóname por lo que te hice. Hay que destruir el orgullo. Hay que destruirlo. Pedir perdón es de valientes. Y con eso enseñamos a nuestros hijos a ser piadosos también. Y a ser rectos delante del Señor. Y evitamos que se meta esa contaminación a nuestros hogares también, como es la mentira, la grosería, la mala palabra. Puede ser que se nos escape una, porque no somos perfectos, ¿verdad? Se nos escapó, perdona, hijo, eso no se dice, se me escapó, estaba en un momento de un mal momento y se me escapó. Entonces, hay que tener cuidado y vigilar este corazón. Había un predicador que yo siempre me acuerdo de él. Ahora yo no me acuerdo cómo se llama, pero sí lo leí hace años. Dice que él se levantaba todas las mañanas y él revisaba su corazón a ver cómo estaba. Eso era lo primero que él hacía. Señor, revisa mi corazón. A cómo está delante de ti. ¿Qué he hecho mal? Revélamelo, Señor, para pedirte perdón, porque quiero caminar delante de ti en integridad y en pureza. Eso deberíamos hacerlo todos nosotros. Porque, hermanos, un testimonio vale más que 1000 palabras, impacta más que 1000 palabras. Como hacía Pablo, se esforzaba grandemente. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Él decía, bueno, este domingo vamos a hablar de eso, no me quiero adelantar, pero él decía que él hacía todo el esfuerzo posible para no quedar descalificado después de haber predicado y enseñado. Y él hacía el esfuerzo posible por mantenerse en el Señor. A veces decimos, hermanos, que ¿verdad? El enemigo de nuestras almas. Y sí, hay un enemigo de las almas, pero el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Ese es el peor enemigo. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esta carne duerme con nosotros, anda con nosotros. Tenemos que doblegarla. ¿Ok? Ok, hermanos. Para concluir esta parte de nuestro estudio, estoy en el punto 5, sobre la corrupción moral del hombre, consideraremos una declaración breve pero poderosa del Señor Jesucristo en Mateo 7:11. ¿Cuál es esta declaración y cómo demuestra la fuerte convicción que Cristo tiene de la depravación moral del hombre? ¿Cuál es? En Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. A los que le pidan. Dice que si nosotros siendo malos, dice el Señor, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se la pidan? Pues no está hablando de un Cadillac, no está hablando de esas cosas, está hablando conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Él nos los va a dar, hermanos. Yo siempre digo que las oraciones contestadas
que nosotros queremos ver contestadas deben ser conforme a la palabra de Dios. Un ejemplo de una oración que Dios contesta, ¿quién puede decir? Que es el deseo de Dios. ¿Cuál es? ¿Ah? Amor por su palabra. Sí, cuando nos arrepentimos, si Él quiere que nos arrepintamos, que las almas se salven, ¿verdad? Exacto. Esa comunión con Él, que tengamos esa comunión con Él. Si tenemos falta de algún bien, podemos pedirlo también. Algo económico también. Tenemos falta de sabiduría. Falta de sabiduría. Exacto, son respuestas. Señor, aumentanos la fe también. De verdad, los discípulos, Señor, aumentanos la fe también. Esas son peticiones conforme a la voluntad del Señor. Bueno, vamos a leer para terminar ya la nota. Y dice, el hecho de que los hombres puedan poseer afectos sinceros hacia los suyos y mostrar ciertas virtudes, no invalida el hecho de que la humanidad como un todo es una raza caída y que la corrupción moral prevalece en los corazones de todos. Esta corrupción es tan prevalente que Cristo puede referirse a los hombres como malos, incluso en medio de sus buenas obras, al darles buenas dádivas a sus hijos. Hermanos, solo Dios es totalmente bueno, solo Dios es totalmente santo, solo Dios es totalmente justo. El hombre no. El hombre no. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso nosotros como una familia tenemos algo grande en común, que es su Santo Espíritu. Por eso nos podemos amar como nos amamos. Por eso podemos sentir como nos sentimos. Y si no es conforme a la voluntad de Dios lo que estamos sintiendo, tenemos que revisarnos. Por eso la iglesia es tan hermosa, porque el Señor está aquí. Y lo más grande, hermano, es que el templo de su Santo Espíritu somos nosotros. Cosa tan hermosa, que donde quiera que usted camina, Dios está con usted. Recuerde siempre lo que dijo el Señor, que el Espíritu Santo estará con nosotros y en nosotros. Y en nosotros. Como me dice a mí la abuela, yo le digo, abuela, te vas a quedar sola, no con Dios. Y es verdad, está con Dios. El Espíritu Santo vive en ella. ¿Por qué va a estar sola? No está sola. Estamos con el Señor. Amén. Hermanos, preguntas acerca de la clase, comentarios, para que pasemos a la oración. ¿No? Bueno.